elecciones anteriores, si no te has llevado el primer lugar, al menos el segundo, y así se garantiza, de cierta manera, que las mujeres podamos participar, contender en municipios en los que tenemos la mínima, al menos una posibilidad de llegar, ¿no? Y no en el partido, en el municipio en el que pues, nadie conoce al partido, pues nada más aquí donde me faltaba poner una mujer, pues la ponemos aquí, ¿no? Este acuerdo fue impugnado en el tribunal, lo confirmamos, se va a sala regional Jalapa, lo confirman, se va a la sala superior, lo confirman, ¿no? Entonces, son los avances que se han tenido. En la ley ya está, pero pues si algo sabemos es que entre varones hay como que siempre ese compañerismo, esa solidaridad, ¿no? Ese, pues vas tú, más que se aguanten. Entonces, hemos tratado a nivel institucional también impulsar esta igualdad, ¿no? El impulsar mediante acciones que las mujeres podamos acceder a cargos de elección popular de manera un tanto más equitativa. Actualmente se está por aprobar la reforma político-electoral, el paquete electoral para el Estado. Esto es aquí como a manera de comentario. En la elección pasada ya teníamos nosotros aprobada la ley que permitía armonizar nuestra legislación con la reforma político-electoral que estaba a nivel nacional. Por desaseo en el procedimiento en la aprobación de la ley, la Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional y nos deja sin ley. Eso fue una situación que también nos permitió a nosotros como que implementar criterios en cuanto a las resoluciones al instituto, en cuanto a sus acuerdos, porque pues, por ley y sin ley el proceso electoral tenía que salir. Por una figura que se llama reminiscencia, se aplicó la ley electoral anterior, pero ya no tenía mucha vigencia, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos permitió un poco implementar algún tipo de acciones que nos permitieran a las mujeres a lograr participar. Bueno, actualmente está por aprobarse ya nuestro paquete electoral, que va a ser ya en estos días, la próxima semana. Tenemos aquí una propuesta, una iniciativa bastante interesante del gobernador del estado, en el que él básicamente lo que pide para el caso de las diputaciones, por mayoría relativa, pues sabemos que es un diputado por distrito a fuerza que va a ganar, ¿no? Ya tenemos la cuestión aquí de este acuerdo del instituto, que me imagino que va a ser en el mismo sentido, este proceso electoral, de que se registra el mismo número de mujeres, pero en igualdad de condiciones que a los varones, pero para las mujeres inscribiéndolas siempre en municipios que para los partidos políticos son más competitivos, que era lo que les comentaba ahorita. Pero tenemos esta pequeña reforma, esta modificación que propone el gobernador del estado, que es que para las diputaciones de RP, de representación proporcional, que son las que se van no por el partido político que ganó, sino ya aquí se aplica una fórmula y es para los partidos que, digamos, obtuvieron un segundo lugar, se va repartiendo las curules para efecto de que cada uno de los partidos políticos tenga representación en el Congreso. La propuesta de reforma consiste en que estas listas que se registran para representación proporcional, para todos los partidos, estén encabezadas por mujeres. Porque los varones en el proceso electoral pasado lo que se advirtió, bueno, ya cumplí con esta paridad al momento de registrar para mayoría relativa, ya cumplí mitad y mitad. Bueno, pues como yo ya cumplí, libremente puedo elegir cómo crear mi lista de representación proporcional. Aquí se implementó en un primer momento, así ya en elecciones pasadas, porque es la regla del CIPER, es decir, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Lo que pretende el gobernador del estado con esta propuesta de reforma es que sea al revés. Todas las listas de RP tienen que empezar con una mujer. Ante la pluralidad de partidos políticos que tenemos en el estado, se advierte la pulverización del voto, es decir, a mayor opción, mayor diversificación del voto, y por lo tanto los partidos políticos tienen que tener un menor porcentaje de votación, que si bien no les alcanza en algunos casos para obtener una curul por mayoría relativa, al aplicar la fórmula les sirve para alcanzar una curul
por representación proporcional, lo que en todo caso permitiría que sean los primeros lugares de cada opción política quienes se integren al Congreso del Estado. Es decir, que una mujer de cada partido político sea seguro que llegue. Si por el número de votos que se alcanza una siguiente curul, pues ya será un varón, posteriormente otra mujer, y así nos iríamos, ¿no? Entonces, mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales, podemos garantizar que seamos votadas para los cargos de elección popular en igualdad de condiciones de los varones. Otra situación que se ha visto mucho en este caso, desde el momento de las precampañas, los partidos políticos inician sus procedimientos democráticos, ¿no? Se postulan a las candidatas, etcétera, a las precandidatas, etcétera, ¿no? Pero lo que hemos advertido también desde las precampañas e inclusive en las campañas es que el trato no es el mismo para las mujeres. Vemos más en portadas de periódicos, en portadas de revistas, a los varones que a las mujeres. Inclusive con las pautas, que es el tiempo que da el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos para promocionar a sus candidatos en la televisión, la radio, etcétera. O sea, hay un estudio que tienen ellos de la elección federal anterior en la que se advierte que de cada 30 minutos que tenían preparados para lo que tenían a su disposición para sus candidatos, 10 minutos eran para las candidatas mujeres, el resto de minutos lo distribuían entre los candidatos varones. Entonces, esta es una cuestión que también puede ser tutelada mediante el juicio para la protección de los derechos políticos electorales. Que nosotras como mujeres también podamos contender, ya no es nada más el inscríbeme porque tienes que cumplir con esa cuota, tienes que cumplir con ese requisito de la ley, sino inscríbeme y dame los mismos derechos, en las mismas cantidades de financiamiento a mí como mujer que a mi contendiente varón, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos en los que procede el juicio para la protección. Aquí tenemos el derecho de asociación, que es una atribución que tenemos también como ciudadanos, de crear entidades jurídicas con la finalidad específica y actividades concretas. Específicamente aquí son agrupaciones políticas y partidos políticos. Cuando decimos derecho de asociación, pues todos pensamos que podemos, no sé, reunirnos, ¿no? Sí, es un derecho de asociación, pero para que sea derecho político, para que sea derecho electoral, tiene que ser con actividades específicas relacionadas con la política, ¿no? Como son las agrupaciones políticas, las agrupaciones nacionales. La Ley General en materia electoral establece ya todo lo que es un procedimiento para crear agrupaciones políticas a nivel nacional, que es las agrupaciones políticas, las finalidades que persiguen no es obtener votos, no es postular candidatos, eso sería propiamente un partido político. Las agrupaciones políticas son asociaciones de ciudadanas, así como nosotras, como todos ustedes, que tienen como finalidad observar la participación política, observar a los partidos políticos, observar al gobierno, ¿no? Y pueden en su momento dado, si bien crear algún tipo de asociaciones con los partidos políticos, no es esta básicamente su finalidad. Habría que darle un poquito más de atención a este tipo de agrupaciones políticas porque funcionan, sí funcionan. Son asociaciones, tenemos muchas asociaciones ya, que sí que sirven para impulsarse entre ciudadanas y sirven para vigilar también el desarrollo y el desempeño de todas las demás partidos políticos y pues el gobierno en general, ¿no? Bueno, el derecho de afiliación, cuando uno les menciona el derecho de afiliación, pues creo que ya sí va como un poco más encaminado a lo que es la afiliación a un partido político. Este derecho político electoral es la facultad del ciudadano de adherirse a un determinado partido político
para conservar o ratificar su afiliación o inclusive desafiliarse. En este caso, como ejemplo, sí podría decirles, permítanme, me faltó una cuestión aquí en el derecho en el derecho de asociación. ¿En qué casos, por ejemplo, procedería el juicio para la protección? Nuestro juicio ciudadano procede en el caso de que una asociación pretenda constituirse como una agrupación política nacional. Este lleva todo un procedimiento en que se lleva a cabo, se cree una agrupación política. Se debe juntar determinado número de ciudadanos en todo el territorio nacional, porque son agrupaciones nacionales. Debe ser, me parece, no recuerdo exactamente, pero es el 1% del estado nominal en cada uno de los estados, y tener instalados órganos centrales, es decir, los que sean como a nivel nacional y de ahí sus diferentes sectores o secciones a nivel estatal. Presentan su solicitud acompañada de las cédulas de inscripción por parte de cada uno de aquellos que quieran pertenecer a esa agrupación política. Se hace una revisión de que esos ciudadanos que pretenden constituirse en esa agrupación política estén registrados en el estado nominal, cuenten con su credencial para votar vigente, y en caso de al hacer ese escrutinio en ese listado que presente la agrupación política, pues podemos advertir que hayan errores, que no exista el aclaro para que se pretende que se registre ese ciudadano, que existan registros duplicados, etcétera, y que en algún momento dado no se cumpla con el porcentaje requerido para efecto de constituirse como una agrupación independiente, ¿no? Y ante esa situación se puede impugnar para efecto de que se haga una nueva revisión, o si se considera que estuvo mal hecho el procedimiento, que en esos casos procedería propiamente a lo que es el juicio, ¿no? Bueno, ahora sí vamos con el derecho de afiliación. Les decía que es la facultad del ciudadano de adherirse a un determinado partido político, conservar o ratificar su afiliación o desafiliarse. En este caso, hemos tenido situaciones, hemos tenido algunos asuntos en los que los ciudadanos pretenden adherirse a un partido político, pero no se les permite, ¿no? El partido político pues, no los quiere, ¿no? Entonces, en ese caso, se procede a practicar un JDC, y pues ya ahí analizamos si el ciudadano cumple con los requisitos que establece el partido político para que este ciudadano pertenezca a él, ¿no? Ese es un caso. El otro pues, es básicamente el de desafiliarse, sea de manera voluntaria o involuntaria, porque tenemos ahorita muchos asuntos donde se están expulsando a los militantes de los partidos políticos de los mismos. Pues, alguna situación han de haber tenido ahí, pero también en esa situación yo quiero seguir siendo parte de ese partido político, y el partido, aún instalando un procedimiento intrapartidario, considero que estuvo mal hecho, etcétera, yo quiero seguir participando en este partido, pues presento también mi JDC. Ahorita más o menos les voy a decir en qué casos procede nuestro JDC ante las salas y ante el tribunal, ¿no? Mediante jurisprudencia de la Sala Superior, les había yo comentado que existe el derecho a integrar, se incorpora como derecho político electoral directo el derecho a integrar autoridades electorales locales. Esto es ser parte de cualquier empleo o comisión cumpliendo con las calidades que establece la ley, cumpliendo con los requisitos que se establecen en la ley. Cualquiera de nosotras puede competir, puede inscribirse para el proceso de selección, por ejemplo, de consejeros electorales, de los órganos administrativos electorales, como sea en el caso de Oaxaca, el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, o para ser magistradas del Tribunal Electoral, ya sea el estatal o las salas regionales del Poder Judicial de la Federación. Este mecanismo se amplía la competencia del juicio para la protección para estos casos a raíz de los procesos de selección de magistrados
electorales de las integraciones anteriores. Estamos hablando de hace unos 4 años más o menos, en los que se implementó la procedencia del juicio para estos casos. Inclusive tenemos que el juicio aplica o procede cuando ya como consejera electoral, como consejero electoral o como magistrada, no te permiten ejercer tu cargo, no te permiten, participar en las sesiones, no te permiten el acceso a los expedientes, no te permiten ser presidente del órgano cuando hay un procedimiento y es necesario, pues nada más entre ellos se demuestra, ¿no? Entonces, ok, ahora tenemos otros derechos que son derechos que si bien no constituyen o no están establecidos propiamente en la norma como derechos político-electorales, sí son derechos fundamentales vinculados con estos que son los de carácter político-electoral. En este caso tenemos los de petición, información, reunión, libertad de expresión y difusión de ideas. Para que sean derecho político-electoral y sean parte, o puedan ser conocidos mediante un JDC, es importante que estos derechos estén relacionados con los derechos de carácter político-electoral. Es decir, derecho de petición. Nosotros sabemos que el 8º constitucional nos da esa facultad de acudir ante cualquier autoridad de manera respetuosa, por escrito, etcétera, a solicitarle información, a pedir algún trámite, etcétera. Ese es el derecho de petición. La autoridad tiene la obligación de contestarnos en breve término, por escrito, notificarnos esa contestación, pero para que sea un derecho político-electoral que pueda ser tutelado a través del JDC, tiene que estar relacionado, al igual que la información de la Unión de Libertad de Expresión y Difusión de Ideas, debe estar relacionado con un derecho político-electoral o que tenga que ver con una cuestión electoral propiamente, ¿no? Aquí lo que les decía, los funcionarios públicos, las entidades de interés público tienen ese deber de atender de forma eficaz toda petición que nosotros realicemos. Ellos están obligados a darnos una respuesta por escrito, notificarnos esa respuesta y etc. En este caso, como un ejemplo, como caso práctico, el derecho de petición, que se haya solicitado, que se haya pedido algo a los organismos electorales. Por ejemplo, infórmame cuándo van a dar inicio las campañas. Yo como candidato independiente, ¿cuándo puedo registrar? El instituto no me contesta. Es derecho de petición, pero en materia político-electoral, porque se relaciona con un proceso electoral, se relaciona con una probable afectación a mi derecho de poder ser votada o de votar, ¿no? ¿Cuándo va a ser la elección? Cuestiones así. Ahora, derecho a la información. El Estado establece, tenemos desde la Constitución, la obligación del Estado y de las entidades de interés público de rendir cuentas a la sociedad. Para esto ya hay todo un mecanismo, se instaló ya toda una comisión, y tenemos ya reformas a nivel nacional que ya se replicaron en el Estado para efecto de que todas las entidades del gobierno hagamos pública toda nuestra actividad. En el Tribunal Electoral ya publicamos inclusive estamos publicando las sesiones, se publican las resoluciones, etcétera, ¿no? Pero pues esto es una cuestión propiamente como de acceso a la información. Nuevamente, para que este derecho a la información sea un derecho de carácter político-electoral, debe estar vinculado estrechamente con algún otro derecho, como es con algún otro derecho de carácter electoral. Por ejemplo, este derecho se vinculó con los derechos político-electorales a través del año más o menos de 2006, que fue cuando hubo petición de los ciudadanos para conocer
lo que son las boletas electorales. Se pidió el acceso a las boletas electorales y no se concedió porque no era propiamente un derecho reconocido, porque era la virtud. Si yo como ciudadano quiero saber cómo son las boletas electorales, porque voy a votar en ellas, ya se relaciona con tu derecho de votar, pues ya tienes acceso a eso, pero a través de una jurisprudencia. Por otra parte, tenemos el derecho que tenemos todos los ciudadanos, de solicitar, pedir a un partido político en qué gastas tus prerrogativas, en qué tipo de capacitaciones estás dando. Sobre todo nosotros como mujeres, los partidos políticos tienen etiquetado ya un presupuesto de todas las prerrogativas que reciben para capacitación de las mujeres. También esta fue una cuestión que se creó ahí para los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos tienen, les digo, este monto de financiamiento ya establecido para efecto de capacitar a las mujeres para que obviamente podamos comprender en igualdad de circunstancias y tengamos las mismas oportunidades, etc. Cuando se crea esto, no, pues qué bonito, ¿no? Pero ¿qué hacen los partidos políticos? Compran mandiles. ¿Qué hacen los partidos políticos? Regalan ollas y sartenes. ¿Qué hacen los partidos políticos? No, yo sí di capacitación de cursos de cocina. Eso de que sirve para la participación política de una mujer. Entonces, hubo peticiones de ciudadanas, militantes inclusive de partidos políticos, hacia sus propios partidos. ¿Qué cosa estás haciendo con ese dinero? No se les dio la respuesta. Entonces ahí, al momento de impugnar, es que se amplía la competencia, se amplía la jurisdicción propiamente del JDC, para efecto de que se pudiera conocer y se obligara a los partidos políticos a informar, con independencia de las obligaciones que ya se tienen en materia de transparencia, el destino de sus prerrogativas, ¿no? Ahora, tenemos lo que es el derecho de reunión. Es la facultad de una persona de reunirse con sus semejantes, siempre que sea con un objeto lícito y de manera pacífica. El derecho de reunión es el que estamos ejerciendo nosotros aquí sin mayor problema. Para efecto de que se relacione y que proceda el JDC para alguna probable violación, este derecho tiene que estar estrictamente relacionado con un derecho político o un derecho electoral. Por ejemplo, en este caso tenemos las reuniones que hacen entre militantes, ¿no? Las reuniones que hacen los precandidatos con sus compañeros militantes para efecto de obtener su voto y en algún momento dado pues, ser candidatos a una elección popular. Las reuniones que hacen los candidatos con la ciudadanía en general, con militantes, con simpatizantes para efecto de obtener votos, ¿no? En caso de que hubiera alguna prohibición o que se impidiera dentro del partido político alguna candidata, sobre todo, a reunirse o a convocar a sus compañeros militantes, compañeras militantes, podría proceder aquí lo que es el JDC. Bueno, derechos fundamentales, tenemos ya este último que es el derecho a la libertad de expresión y difusión de ideas. Tenemos establecido también nosotros este derecho en los artículos 6 y 7 de la Constitución y en el 13 de la Convención Americana. Somos libres de expresar nuestras ideas y de difundirlas. Para que se relacione con un derecho político electoral tiene que ser obviamente en el ámbito